Hola, buenos días alumnos. En este video vamos a ver lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Este tema de módulo, un tema que ya han visto el año pasado, pero bueno, conmigo lo ven en más profundidad, ¿no? Vamos a trabajar un poco más la definición de módulo, vamos a empezar a resolver ecuaciones e inecuaciones modulares, justamente aplicando esta definición, que tal vez a simple vista parece difícil, pero una vez que uno obviamente lo va practicando, no resulta tan difícil, ¿sí? Así que bueno, espero que este video les sirva. Vamos a ver también un par de ejemplos de las actividades que tienen, ¿sí? En el trabajo. Así que bueno, para no pasar tan rápido a los ejemplos y a resolver, quería hacer una breve explicación, ¿no? De qué significaba módulo para aquellos que tal vez no pudieron asistir a la clase o se quedaron dormidos, etcétera, ¿no? Bien, cuando nosotros nos piden el módulo, ¿no? De un número real, esto, ¿qué significa de un número real que pertenece al conjunto de los reales? Puede ser el que ustedes se imaginen, 2 menos 2, raíz de 3, 7,5, menos 9 quintos, ¿sí? Eso es cuando uno habla de un número real. Cualquier numerito que esté en el conjunto de los números reales, y eso lo vimos como repaso, ¿no? El año pasado también lo habían visto. Entonces, bien, el módulo se identifica con estos palitos, ¿no? Y se lee módulo de 5, módulo de menos 4, módulo de 0, ¿no? En estos ejemplos de acá. ¿Y qué significa el módulo o valor absoluto, a veces se lo puede encontrar de esa manera, de un número, ¿no? De un número real? Lo que significa, lo que nos está pidiendo, ¿sí? Es la distancia, ¿sí? La distancia que hay del 0 a dicho número sobre la recta real. ¿Qué quiere decir esto? A ver, tenemos acá el 0, ¿no? 1, 2, 3, 4, acá estaría el 5, 1, 2, 3 y acá el 4 negativo, ¿no? Entonces, ¿qué significa el módulo de 5? Bueno, el módulo de 5 es la distancia que hay del 0 al 5 justamente sobre la recta real, ¿no? Sobre la recta numérica. ¿Y cuál es la distancia que hay del 0 al 5? Y uno empieza a contar y ve obviamente que la distancia que hay es 5, ¿no? Vemos que la distancia claramente es 5. Y ahora supónganse si yo les preguntara esto ya de esa parte, acá abajo, les escribo módulo de menos 5. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuánto es esto? Y bueno, es la distancia que hay del 0 al menos 5. Y tal vez uno cae en la tentación de decir, ah, bueno, el resultado es menos 5. Pero ¿tiene sentido eso que la distancia sea negativa? Y la verdad es que no. No importa si yo lo veo a la derecha o a la izquierda del 0, ¿sí? La distancia siempre es positiva. La distancia entre este 0 y el menos 5, que estaría después del menos 4, ¿no? El menos 5 que estaría acá, el resultado sigue siendo 5, ¿sí? Entonces acá nosotros sacamos una deducción, va, lo razonamos de la siguiente manera, ¿no? El módulo de cualquier numerito real, ya sea 5, menos 5, 7,5, menos 7,5, raíz cuadrada de 2, menos raíz cuadrada de 2, me da como resultado ese mismo número, pero positivo. Y justamente de acá sale la explicación, porque me están pidiendo la distancia que hay del 0 a dicho numerito sobre la recta real. La distancia va a ser ese mismo número, pero siempre positivo, ¿no? Porque la distancia jamás va a ser negativa, ¿sí? Uno nunca va a decir un auto recorrió menos 2 kilómetros, ¿no? O esta mesa a la que yo estoy escribiendo mide menos 1,5 metros. Entonces, bien, de acá, ¿sí? Surgen un par de propiedades y también la definición de módulo, que es lo siguiente. Recuerden que siempre que definimos o marcamos alguna propiedad en matemática, y esto se los charlé muchas veces, las pocas veces que nos vimos, de que en matemáticas siempre tenemos que recurrir a las letras para definir o mostrar alguna propiedad, porque como dije antes, yo podría poner 500 ejemplos acá, ¿no? Entonces, para sintetizar y escribir todo de una forma más general, ¿sí? Generalizar esto, uno va a las letras, que pueden ser X, Y, B larga, T, U, O, M, la que ustedes quieran. Si quieren irse al alfabeto griego también, si quieren poner un garabato también. Eso que ustedes escriben o ponen representará
una X cantidad de números, ¿sí? En este caso, yo escribo acá la definición de módulo como el módulo de X, donde X puede tomar el valor que se le cante, ¿no? Puede valer cualquier numerito real. Y sucede lo siguiente. Te pueden dar dos resultados distintos, pero vos acá me acabaste de decir que te da el mismo resultado siempre positivo. Bueno, ahí vamos. Me dan dos resultados distintos. El módulo de X, ¿sí? El módulo de este numerito te da ese mismo número positivo si dicho valor de X es mayor o igual a 0. ¿Y cuáles son los numeritos mayores o iguales a 0? Bueno, el mismo 0, ¿no? Porque está incluido, es igual. Y también me estoy refiriendo a todos los numeritos que se encuentran a la derecha del 0, ¿no? Todos los números mayores o iguales a 0, es decir, los positivos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, yendo al ejemplo del módulo de 5, el módulo de X te da X, es decir, te da esto mismo si ese numerito es positivo. Entonces fíjense, yo tengo módulo de 5. ¿Cómo es este 5? ¿Es positivo o negativo? ¿Es mayor que 0 o menor que 0? Y la verdad que es mayor. Entonces me guío con esta expresión y me queda 5. O sea, acá mismo me lo está diciendo. El módulo de ese numerito, si es positivo, te queda ese numerito. Eso es lo que quiere decir esta expresión un poco fea, ¿sí? Que el módulo de este numerito, si es positivo, si es mayor o igual a 0, te da ese mismo número. Lo dejas así como está. Bueno, listo. ¿Sí? Que justamente surge de este razonamiento, ¿sí? Ahora, el módulo de menos 4, ¿qué pasa? Es la distancia que hay del 0 al menos 4 sobre la recta real, ¿no? ¿Y cuál es la distancia que hay del 0 al menos 4? Y 4. Recordemos que siempre era ese mismo número pero positivo, justamente porque surge de esta explicación, ¿no? De este razonamiento. Entonces acá, bueno, uno pondría, listo, el módulo de menos 4, 4, positivo, ya está, ¿no? No damos tantas vueltas. Pero sucede que si yo quiero ir a la definición de módulo, ¿sí? ¿Qué tengo acá? Que el módulo de X te va a dar menos X, es decir, te queda esto de acá adentro negativo, si ese valor de X es menor que 0. ¿Y cuáles son los números menores que 0? Los negativos. Es decir, si acá adentro hay un número negativo, ¿sí? Lo que va a suceder es que me queda ese mismo número, ¿sí? Me queda ese mismo número que estaba dentro de mi módulo, me queda ese menos 4, pero por fuera va a tener este menos. ¿Y acá qué es lo que va a suceder? ¿Sí? Menos con menos, más 4. Ven que uno, cuando hace el módulo de un número negativo, obviamente se saltea este pequeño paso y directamente pone el resultado, ¿no? Pero este resultado surge de también esta expresión, de razonar la definición de módulo, ¿sí? Vuelvo a explicar. Si el módulo de X, el módulo de este numerito de acá, es un número negativo, ¿sí? Es un número menor que 0, me voy a guiar con esto entonces, lo que va a suceder es lo siguiente, te va a quedar menos X, es decir, menos, ¿sí? Menos, este menos corresponde acá, menos la X, es decir, lo que estaba dentro de tu módulo. Y lo que estaba dentro de mi módulo es menos 4, entonces pongo paréntesis, menos 4. Me quedo dos signos negativos, menos por menos, más. ¿Sí? Y bueno, por último el módulo de 0, ¿cuál es la distancia que hay del 0 al 0? Y bueno, 0. En este caso el 0 recordemos que no es ni positivo ni negativo, ¿no? Así que bueno, de acá empiezan a surgir varias propiedades, ¿no? Por ejemplo, la primera es que si estamos diciendo que el módulo de un número jamás va a ser negativo, eso quiere decir que el módulo de cualquier numerito, llamémoslo X, va a ser siempre mayor o igual que 0, es decir, va a ser siempre positivo, ¿sí? Podemos dar ejemplos. El módulo de 6, ¿sí? Siempre va a ser mayor que 0, porque el módulo de 6 te da 6, y el 6 es mayor o igual que 0. Vamos con el módulo de menos 10. Y uno dice, el menos 10 es más pequeño que 0, pero como está en módulo,
El módulo de menos 10 es la distancia que hay del 0 al menos 10 sobre la recta real. Y su distancia es 10. El mismo numerito positivo. ¿Ven cómo ya no me estoy guiando con la definición, ¿no? Esta definición yo la explico ahora, ¿sí? Y hay que tenerla en cuenta para más adelante, cuando resolvamos ecuaciones o inecuaciones un poco más complejas. Ahí sí vamos a utilizar la definición. Y después, por último, bueno, el módulo de 0 te da 0. Es por eso que decimos que el módulo de cualquier numerito siempre te va a quedar mayor o igual que 0. También podemos razonar lo siguiente, que el módulo de cualquier numerito va a ser igual al módulo de ese número pero negativo. Es lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse, yo hago el módulo de 2, ¿no va a ser igual al módulo de menos 2? Si yo hago el módulo de 7,6, ¿no va a ser igual al módulo de menos 7,6? Y la respuesta es sí, ¿no? Porque el módulo de 2 me da 2. El módulo de menos 2, 2 positivo. El módulo de 7,6, 7,6. El módulo de menos 7,6, 7,6 positivo. ¿Sí? Se empiezan a cumplir estas pequeñas propiedades. También en la multiplicación, ¿sí? Lo que se puede hacer es como lo que yo digo, una especie de distributiva del módulo, ¿no? Es decir, yo tengo el módulo de una multiplicación entre dos numeritos diferentes, ¿no? Por eso escribo x e y, porque son diferentes. Va a ser lo mismo si vos haces el módulo de x por un lado, multiplicado por el módulo de y por otro lado, ¿sí? Ejemplos. Tenemos módulo de 6 por 5, es lo mismo que hacer el módulo de 6 por un lado por el módulo de 5 por otro lado. 6 por 5, 30. El módulo de 30 me da 30. Ahora, módulo de 6, 6. Módulo de 5, 5. 6 por 5, 30. ¿Ven que lleva lo mismo? Ahora vamos a ver qué pasa con uno negativo, ¿no? Porque uno dice, bueno, eso está positivo, por eso sale. No, fíjate que también va a salir si hay un número positivo. Suponete, menos 3 por 7 es lo mismo que si haces el módulo de menos 3 por un lado por el módulo de 7. Menos 3 por 7 me da menos 21, ¿no? Y el módulo de menos 21 me da 21. Ahora, el módulo de 3, bueno, 3 por el módulo de 7, 7, ¿no? Y 3 por 7, 21. ¿Sí? Bien, doy vuelta a la carpeta. Y acá seguimos, ¿no? Entonces, tenemos otra propiedad que me parece que era la cuarta. Ahí está. Me parece que era la cuarta. Y en la multiplicación podemos, como yo le digo, distribuir muy entre comillas, ¿no? Porque no sería la forma correcta de decirlo, pero para que uno lo entienda, ¿no? Es como que se distribuye el módulo en la multiplicación, pero en la suma no sucede esto, ¿sí? Si yo sumo, ¿no?, dos números distintos, no va a ser igual a que si yo los distribuyo al módulo, por así decirlo, ¿no? No van a ser iguales estos resultados. Pero sí lo que podemos decir es que esta expresión de acá siempre va a ser mayor o igual a esta expresión de acá. Ejemplo, tenemos 7 más 4, siempre va a ser menor o igual a esta expresión de acá, al módulo de 7 por un lado, más el módulo de 4 por otro lado. 7 más 4, 11. Y el módulo de 11, 11. El módulo de 7, 7. El módulo de 4, 4. 7 más 4, 11. En este caso no me quedó más grande que este de acá, pero sí igual. Ahora fijémonos en otro ejemplo en donde va a cambiar esto, ¿no? Supónganse que hacemos 8 más menos 4, ¿no? El módulo de ese cálculo va a ser menor o igual, ¿sí? Mi sombra me parece que tapa un poco ahí, ¿no? Menor o igual que el módulo de 8 por un lado más el módulo de menos 4 por otro lado, ¿sí? No corro más la cámara porque me parece que se va a caer todo. Miren, ahí ya me hago como que se iba a caer. Ahí está. Me parece que quedó peor igual. Pero a ver, después le voy a poner pausa y lo arreglo. Entonces, hacemos por un lado el módulo de
8 más menos 4 más menos menos, ¿no? Y 8 menos 4, 4, positivo, obviamente. Y el módulo de 4, 4. Y acá vamos a decir que esto va a ser siempre menor o igual a lo que está acá. Fíjense, módulo de 8, 8. Módulo, acá es módulo de menos 4, ¿no? Más módulo de menos 4, 4 también. Y 8 más 4, 12. Ah, ¿ven cómo ahí se nota más la diferencia? ¿Sí? Entonces se cumple esta propiedad también, que siempre esta expresión, si yo distribuyera el módulo, ¿no?, en esta suma, siempre va a terminar que esta expresión va a ser mayor a esta de acá. O si lo quieren leer de otra forma, que esta expresión siempre va a ser menor o igual a la de acá. ¿Sí? Bien, y después vimos cuando teníamos el módulo, ¿no?, como una ecuación inecuación modular, pero muy sencillita, ¿no? Entonces ahora lo que yo voy a hacer es ponerle stop y acomodar bien la cámara. Entonces, bueno, ahora vamos a ver cuando tenemos como una especie de ecuación inecuación modular bastante sencillita, ¿no? Es decir, el módulo de x, ¿sí?, el módulo de algo te da un número en específico, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el módulo de x es igual a 5 y nosotros tenemos que averiguar qué valor o qué valores debe tomar la x para que esto se verifique, para que lo que yo veo acá sea verdad, ¿no? Entonces uno se pone a pensar y dice, para acá, si yo a la x le doy, por ejemplo, el valor 2, el módulo de 2 no me da 5. Entonces uno con este razonamiento dice, bueno, bastante facilito esto, ¿no? Dice, la primera opción es que la x sea 5, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque el módulo de 5 te da 5. Y ahora uno dice, ¿qué otro número? Acá yo puedo reemplazar a la x para que me dé también 5. Porque está bien, el módulo de 5 me da 5, perfecto. Pero el módulo de menos 5, ¿no me da 5 también? Sí. Entonces acá es en donde deducimos que la x también puede tomar el valor menos 5. Ya que el módulo de 5 te da 5 y el módulo de menos 5 también te da 5. Y acá es en donde decíamos y aparecía este primer simbolito, ¿no? Esta como B corta, ¿sí? Eso significa y se lee como una O, ¿sí? Esto quiere decir que tu resultado, la x puede tomar el valor 5 o tomar el valor menos 5 y representa una unión. Muy importante esto. Unión. Muy importante esto, porque lo vimos en los intervalos. Recuerdan que en los intervalos vimos unión e intersección. Acá va a haber algo muy parecido, ¿sí? Nada más que yo en vez de poner la U como esa U o la unión, tal vez lo escribo de esta manera. O en los ejercicios está escrito de otra manera la intersección, ¿sí? Eso lo vamos a ver después. Entonces, para aclarar acá, tenemos dos resultados posibles. El 5 o el menos 5. Entonces mi solución, ¿sí?, mi solución es, entre llaves voy a poner el menos 5 y el 5. ¿Por qué entre llaves y no, por ejemplo, entre paréntesis o corchete? Porque si ustedes me lo ponen en paréntesis o corchete, yo doy por entendido que están hablando de un intervalo, ¿no? Y cuando hablamos de un intervalo, me están diciendo, bueno, todos los números comprendidos entre el menos 5 y el 5. Eso me están queriendo decir. Y ahí estaría mal, porque ustedes no... la solución de acá no es todos los números que están entre el menos 5 y el 5. No, son solamente el menos 5 y el 5. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí se terminaría. Acá yo en la clase les expliqué, ¿no?, que si uno quiere generalizar un poco más, porque esto se va a repetir siempre, ¿no? Uno siempre va a poder decir, bueno, el módulo de x igual a, qué sé yo, 20, y tenés dos posibilidades, que sea 20 o menos 20. El módulo de x igual a el módulo de x igual a 1.000.000. Bueno, tenés dos posibilidades, que tu x valga 1.000.000 o que valga menos 1.000.000. Es lo mismo, ¿sí? Entonces uno, para generalizar esto y no escribir 1.500.000 de ejemplos, ponemos el módulo de x te va a dar el módulo de x igual a un numerito cualquiera, llamémoslo a, siempre y cuando la a sea positiva, es decir, mayor o igual que 0. Y uno dice, ¿por qué tiene que cumplir eso? Y fíjate, si yo te digo módulo de x igual a menos 2, ¿vos me podrías decir algún valor de x que acá se verifique? Y no,
Porque a vos se te ocurrirá capaz, bueno, 2. Pero el módulo de 2 no te da menos 2, te da 2. Ahora, por ejemplo, yo digo módulo de menos 2, te da 2 también. El módulo de x jamás, o el módulo de cualquier número en realidad, jamás te va a dar un número negativo. Entonces esto directamente no existe, es absurdo. ¿Sí? Es absurdo. Entonces generalizamos de esta manera y decimos listo. ¿Sí? Acá la x puede tener dos posibilidades, que sea ese mismo valor o que te dé ese mismo numerito pero negativo, ¿no? Y tu solución final va a ser, entre llaves, ese numerito negativo y el positivo, ¿sí? Siempre y cuando ese valor sea mayor o igual que 0. Si es negativo sucede esto. Es absurdo, no existe, ¿sí? Entonces, bueno, esto sería algunas propiedades de módulo. Acá vimos como una especie de ecuación modular bastante sencilla. Y lo que voy a hacer es, porque se me va a quedar un poco largo y se me va a cortar el video, lo que voy a hacer es en el siguiente explicar cuando este igual, ¿sí?, pasa a ser una desigualdad, cuando el piquito, ¿no?, es mayor. ¿Qué pasa en esa situación? Y cuando el piquito es menor, ¿qué sucede también en esa situación, ¿no? Y ahí dar un par de ejemplos de ejercicios y ya está, ¿sí? Así que nos vemos en el siguiente video.